Carlos Mugiro, me acompaña Eric Buyot. Y antes de comenzar nuestra conversación, que ese es el planteamiento de esta última sesión del día, quería empezar agradeciendo a organizadores de este curso, particularmente a Ramón Andrés, cuando él me propuso la posibilidad de participar con una conferencia, con una charla. Yo le devolví la invitación sugiriéndole la posibilidad de charlar con Eric Buyot, un teórico, cineasta francés que uno lleva leyendo más de 20 años, en donde hay además una serie de coincidencias, de afinidades, de gustos y también de cuestiones. Me parecía que la posibilidad de plantear esas cuestiones en público, o algunas de ellas, era una oportunidad que, en fin, me apetecía poner en práctica. Así que, además de agradecer a Ramón por aceptar la posibilidad, también Eric, que, bueno, ha venido de París expresamente y con estos nuevos tiempos, ¿verdad?, respecto a la movilidad, etcétera, pues es de agradecer. El título de la conversación es una conversación que viene y seguirá, por lo tanto, es una conversación en la que intervenimos en media res, vamos a decir así. Es genealogía y porvenir del cine, obviamente exagerada, ¿no?, en planteamiento. Digamos que la cuestión básica es, o la pregunta básica es, ¿cómo pensar o desde dónde pensar el cine después de la muerte del cine? Y esto es una paradoja en la que estamos viviendo. Quizá habría que empezar contextualizando qué es eso de la muerte del cine, porque no es simplemente una reflexión especulativa. Así que voy a empezar contextualizando históricamente, vamos a decir así, esta idea de la muerte del cine. En la última década del siglo XX acontecen una serie de situaciones, de reflexiones, de innovaciones tecnológicas, etcétera, que llevan a plantear que la muerte del cine es inminente. La más radical de todas estas irrupciones al final del siglo XX es la transformación radical de la tecnología. Durante 100 años el cine se ha sustentado en la capacidad del soporte fotoquímico para registrar el mundo visible sin intervención de la mano humana. Es decir, por la simple impresión de la luz en un soporte fotoquímico sensible. Cualquier imagen cinematográfica, también la imagen del cine de animación, era el testimonio indicial, vamos a decir así, la prueba de que esa realidad exterior había existido. Sin embargo, con la irrupción de la tecnología digital, esta, digamos, ontología cinematográfica en la que se había sustentado buena parte de la reflexión sobre el cine y sobre su verdad, vamos a decir así, es totalmente cuestionada, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otra serie de revoluciones. Por ejemplo, la propia desaparición de las salas cinematográficas. Cines les llamamos también a las salas donde se proyecta cine. Y los cines van desapareciendo. La última vez que yo di una charla aquí, que fue hace 20 años, en el centro de Pamplona había salas de proyección. Uno podía cruzar la calle y ir del Príncipe de Viana a la Avenida o a Carlos III o si no a los Olite. Hoy los cines han desaparecido. Al mismo tiempo, en esa época, años 80, hay un desapego entre lo que podríamos decir el cine, aquellas películas que llegan a las salas, y los títulos de las películas sobre las que se está construyendo la historia del cine, vamos a decir así. El pensamiento de los teóricos, de los críticos, de las revistas especializadas, las películas que utilizan como piedras de esa historia contemporánea del cine, no son muchas veces las que llegan a las salas de cine. Esto era totalmente lo contrario hasta los años 70, incluso 80, vamos a decir así, ¿no? Las películas de Bergman, las películas de John Ford, las películas de Raoul Walsh, las películas de... En fin, eran aquellas sobre las que se escribía la historia del cine y que estaban también en las salas. Y por no extenderme demasiado y pasar la palabra a Eric, sucede también que aquellos cineastas autodefinidos como hijos del cine, cinéfilos, empiezan a tener ya una cierta edad en los años 90.
70, 80, 90 años. Y si ya había una lectura casi biologista de la tecnología cinematográfica, el cine había empezado primero mirando de manera, vamos a decir, primitiva, después había comenzado a moverse, después había comenzado a hablar, después había, en fin, esta idea, digamos, evolutiva de la tecnología cinematográfica. Digo, si ya existía esta idea de que la historia del cine, la historia casi biológica o correspondía con la edad biológica del ser humano, al final de los 90, muchos cineastas que se habían erigido como hijos del cine, insisto, cinefis, empiezan ellos mismos a considerar que el cine, digamos así, va a morir con ellos. Y ahí hablamos desde Raúl Ruiz a Jean-Luc Godard, etcétera, etcétera. Emergen decenas de películas que podemos considerar elegías cinematográficas. En fin, no me extenderé. Lo cierto es que la idea de la muerte del cine es un concepto que se incorpora ya definitivamente a la historia del cine, a la reflexión sobre el cine, y en cierta medida, en cada una de estas premoniciones es cierta. En el Festival de San Sebastián, que se terminó hace 10 días, de las 250 películas que se proyectaron, solamente una estaba en soporte fotoquímico, que una película coreana que se había rodado en los años 50. La posibilidad de ver el cine colectivamente, hoy pues sabemos que es, después de la pandemia precisamente, está puesta absolutamente en cuestión. La multiplicidad de pantallas, la posibilidad de experimentar colectivamente algo que parecía propio del cine, está también en total cuestionamiento. Quiero decir con esto que la muerte del cine, la idea, el concepto de la muerte del cine no es simplemente un término especulativo, sino algo que tiene una realidad histórica, vamos a decir así. Y hablo de paradoja porque, efectivamente, el cine, o eso que llamábamos cine, no ha muerto. Y esta es la cuestión. Cada vez hay más películas a las que no sabemos si llamar cine o no, porque efectivamente no responden a los parámetros sobre los que hemos ido pensando el cine durante 90 años. En ese contexto, Eric Bouillot escribe un texto en 2005, hace casi 20 años, que se llama «El cine es una invención post-mortem». Y si me permites, leo este pequeño fragmento y tú lo comentas después. Dice Eric, el cine ya está muerto. Sobrevive bajo la amenaza del devenir digital de su soporte, pero también de su relación contrariada, sesgada con la historia, donde falta lo real. El cine parece confrontarse a este dilema, morir finalmente, desaparecer, encontrar la salida del laberinto del tiempo, o por el contrario, transformarse totalmente hasta el punto del pasaje, transformarse en otro, sin resto ni relevo, que corta el cordón umbilical de lo que une a su historia. Bueno, te planto ahí la reflexión. Bueno, muchas gracias. Agradezco también a Ramón Andrés por la invitación y te agradezco por la propuesta de este diálogo. Bueno, voy a ver cómo seguir con tu introducción. Es que este texto para mí fue bastante importante para empezar a salir de esta situación, de esta contradicción y de la necesidad de escoger entre, bueno, dos escojos, ¿no? Es que, por un lado, la museografía del cine, sobre todo en una tradición cinéfila que quiere conservar algo de su historia, y la otra es como un porvenir un poco postmoderno de olvidar un poco toda la genealogía del cine. Entonces, para mí fue sorprendente durante la escritura del texto por todo un cine que tenía los mismos rasgos, pero un cine a la vez comercial, o un cine comercial, y también un cine de autor o un cine documental. Había las mismas situaciones, es decir, puedo describir, la película empieza y enseguida hay una muerte, un accidente, un personaje desaparece.
a veces es una representación muy violenta de esta muerte. Y poco a poco la película va a desarrollar la historia de este personaje después de la muerte. Y al final vamos a descubrir que, bueno, hay una temporalidad con mucha ambivalencia entre la muerte y la supervivencia. Fue en estos momentos fue la película de Shyamalan, El sexto sentido, que es el emblemático, que es un ejemplo perfecto, pero Mulholland Drive de David Lynch, o Memento, Christopher Nolan. Pero también había las películas de Van der Keukens sobre la relación con su cáncer y cómo sobrevivir después de la enfermedad. Había muchas, hablé con ella de Almodóvar, que también es la exploración de una temporalidad después de la muerte. Eso me parece muy interesante como coincidencia, pero también pensé que era una alegoría del cine. Es que el cine estaba pensando a la posibilidad de inventar una temporalidad después de su muerte. Y el tema es un poco un tema tibetano, ¿no? En el libro de los muertos tibetano hay esta idea, ¿no? Que la persona muere, pero ella tiene que escapar al ciclo de la reencarnación y hay que leer el texto para ayudarle a quitar este ciclo. Y fue un poco lo mismo, es que las películas de David Lynch son películas tibetanas en este sentido, que hay siempre esta historia de escapar a la repetición, escapar a la reencarnación. Y inventar un tiempo paradójico, ¿no? Y lo que me pareció interesante es que también esta historia es también una repetición, no es una cosa totalmente nueva, es decir, que la muerte ya ha pasado varias veces. Es que el cine repite siempre estos momentos de su muerte. Por ejemplo, con la llegada los eventos claves, ¿no? La llegada del sonido, el color, la televisión, todo eso, y el digital, que es la última. Entonces, hay esta temporalidad que me pareció interesante porque siempre hubo lo mismo de esta situación de muerte, pero ahora mismo hay la conciencia de explorar esta nueva temporalidad que es la nuestra también, no es solamente una historia de cine, es que cómo sobrevivir. Y me parece que desde 20 años, bueno, la situación se ha bastante estabilizada. Es que cuando vemos hoy en día las películas, no pienso en esta alegoría del cine como medio, pero veo la exploración de esta temporalidad de la supervivencia. Pienso en un ejemplo y te dejo la palabra. Es que en Japón hay una agencia de actores que se puede alquilar a alguien para después una separación sentimental o un duelo. Se puede alquilar un comediante que viene para ayudar la persona aislada o desesperada, ¿no? Y es como una expansión del cine dentro de la vida, ¿no? Su extensión. Y esta temporalidad me parece realmente interesante. Es como si después esta situación post-mortem había como una confusión entre lo real y el cine, como si la vida o lo real tenía aspectos fílmicos. Y hay varias películas sobre la película de Lanthimos, Alps, o Herzog también hizo una película Family Romance sobre esta agencia en Japón.
Pero también la serie Black Mirror explora este tipo de, con la inteligencia artificial y todo eso. Y todo eso me parece ubicado en esta temporalidad del post-mortem. Hablando de nuevas temporalidades y de relacionarse de manera distinta también con la herencia, bueno, tú planteas que a lo mejor no es pertinente cuestionarse permanentemente sobre la ontología del cine. ¿Qué es el cine? Que es una pregunta que desde la que hizo André Bazin en sus años 50, digamos, ha vertebrado buena parte de la reflexión sobre el cine, pero que también en las vanguardias, ¿no? Buscando una cierta esencialidad de qué es el cine, ¿no? Quizá esa pregunta ya hay que dejarla un poquito aparte y desde ese planteamiento más de una nueva temporalidad, reflexionar sobre los componentes de una genealogía que ha ido siempre metamorfoseándose a lo largo de la historia, ¿no? Y ahí hay distintos componentes, es decir, que son herramientas, vamos a decir así, herramientas para volver a pensar el pasado y el futuro del cine. No tanto pero ¿qué es el cine? Porque si el cine es la huella de la luz en el soporte fotoquímico, que es lo que etimológicamente es el cinematógrafo, estas imágenes, movimientos, etcétera, pues el cine murió, efectivamente, porque hoy esas herramientas no se utilizan. Entonces tú planteas, olvidémonos de la cuestión más, digo, de la esencialidad, de la ontología del cine y planteemos herramientas para pensar el cine desde nuestra contemporaneidad. Y ahí planteas tú varias herramientas que son muy interesantes. Por ejemplo, la cuestión de lo inacabado, que me parece una cuestión central en el cine. Nos llegan la historia del cine, la historia tal y como se ha escrito, es la historia de las películas conclusas. Incluso hay un término, incluso aunque nadie sepa inglés, que hemos visto en decenas de películas, que es the end. Esa palabra del final, el final, ¿verdad?, está asociada a la película acabada. Tú planteas que para llegar a esa película, incluso cualquier película, incluso aquella más comercial, ha pasado por diversas etapas de inacabamiento, ¿no?, que son materiales cinematográficos. ¿Podrías abundar un poquito más en esta idea del inacabamiento, ¿no? Sí, es que lo que me parece con esta idea de esta temporalidad que tiene mucha ambivalencia entre el pasado y el presente, es que estamos siempre en una situación de, ¿cómo decir?, de bifurcaciones históricas. Por ejemplo, tomo un ejemplo, es que desde el principio hay como una disputa, una lucha entre los dispositivos, ¿no? Por un lado tenemos la sala de cine con el espacio, con el público, el espacio colectivo, el horario, todo eso, y sobre todo la dimensión colectiva. Por otro lado tenemos el kinetoscopio, se dice así, ¿sí?, de Edison, ¿sabes?, esta máquina para solamente un espectador. Y hemos pensado que el cine había encontrado su fórmula, pero de hecho siempre no es la historia de... Lo que me parece interesante no es su ontología, pero los usos que tenemos del cine. Entonces se ve que ahora mismo hay como una reanudación de la mirada personal, singular, con el ordenador, con el móvil, con todo eso. Entonces hay siempre, lo que significa que para estudiar el cine hay que pensar siempre a estas bifurcaciones históricas. Y sobre todo con hago un camino un poco al lado, pero voy a responder a tu pregunta. Pero con el digital es un cambio muy fuerte con el cine, realmente. Es que el cine pierde casi todo su dispositivo tecnológico. Y es un tema interesante al nivel filosófico. Por ejemplo, si tenemos un coche y cambiamos todas las piezas del coche, al final, ¿qué tenemos? Es que es lo mismo coche o un otro. Y pasa lo mismo con el cine. Y se ve que de repente, con esta nueva situación, se puede interpretar el cine en todas sus potencias. Y eso me parece realmente
relevante para pensar la situación actual, es de pensar como, no sé, una historia contrafactual, ¿no? De pensar las ficciones que y las promesas del cine. Las promesas del cine. Entonces, los proyectos inacabados participan de esta potencia temporal del cine, es un interés a la vez de los cineastas, porque hay muchas películas a veces documentales o ensayos para acabar, no sé, con Orson Welles en Netflix, se puede ver The Other Side of the Wind. Pero también en el campo de las cinematecas y de la restauración es realmente un trabajo. Entonces hay esta potencia de la obra y ayuda mucho a pensar, a escapar a la idea de un fin, de algo, o de una nostalgia, pero a pensar el porvenir pasando por las diferentes etapas de su historia. Eso es donde ubico la pregunta de las obras inacabadas. Bueno, el cine, por su propia naturaleza, muchas veces industrial, tecnológica, por las formas de acercarse genera, ¿no?, decenas de materiales que acaban estando o no estando en la película final, ¿no? A veces tiene que ver por cuestiones industriales, a veces por cuestiones de procedimiento, de metodología de trabajo, otras veces por cuestiones de censura, ¿no? Hay otras cuestiones que... y luego, efectivamente, recuperar componentes del cine que la propia evolución, digámoslo así, en estos términos del cine ha ido dejando atrás, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que ha pasado ahora mismo es que en las cabinas de proyección no hay nadie ya. Ya no existe el proyeccionista. Se puede perfectamente programar toda la sesión, desde cuándo se abren las puertas hasta cuándo empiezan las máquinas de palomitas a funcionar, hasta cuándo se echan los... No es necesario. Incluso la posibilidad de que un proyeccionista estropee la película en el sentido de que no ponga el foco o no baje la lente del cinemascope ya no existe. El control del producto, vamos a decir, es absoluto, ¿no? De tal manera que la luz, el color está absolutamente garantizado, es inmutable. La misma película que se va a proyectar en Los Ángeles es la que se va a proyectar en Pamplona. Se ha ganado, digamos, en esa Q de calidad, vamos a decir así, pero se ha ganado en todo el componente azaroso de la intervención del proyeccionista, ¿no? El proyeccionista ha desaparecido de toda esta. Recuperar, por ejemplo, al proyeccionista, ¿no?, sería, o volver a pensar en la historia del cine desde el punto de vista del proyeccionista, sería uno de esos componentes de lo inacabado también, ¿no? Es que, de hecho, con el cambio digital, el cine ha perdido un poco su papel mitológico, ¿no?, del arte del siglo XX. Y de repente se ve el cine en una cadena de herramientas como la radio, la fonografía, la televisión, pero también el ordenador. Y se puede ver una otra historia. Y me refiero a la arqueología de los medios, que piensa la historia de los medios sin teleología, es decir, que no hay un progreso, hay una supervivencia de los medios y hay esta temporalidad compleja. Así que, de repente, cuando algo desaparece, es Benjamin que dice cuando algo desaparece, habla del narrador, hay una belleza que surge. Y pasa lo mismo con el proyeccionista. Es que de repente estamos muy sensibles a la dimensión performativa de una sesión de cine. De hecho, no fue durante mucho tiempo un espectáculo automático. Es que hay muchos agentes, a veces invisibles, pero que la historia del cine tiene esta dimensión performativa. Lo que es divertido es que no es una cosa nueva. Siempre hubo una lucha entre la automación y la performatividad. Por ejemplo, desde el principio, cuando hubo los
perdón, los proyectores con un motor, la gente decía, ¿por qué ir al cine? Porque no se puede sentir la presencia del proyeccionista que antes tenía un papel de tacto, ¿no? del tocar. Hubo siempre esta lucha. Entonces es interesante porque hemos olvidado todas bifurcaciones y me parece importante y ahora lo vemos. No soy un profeta, no tengo ninguna idea del porvenir del cine, que es título, es un poco pretencioso, pero me parece que hay algo dentro de este tema de la sesión como performance que tiene un papel muy importante hoy en día. Es que, ¿qué vamos a hacer con después 2 años sin salas de cine y con la llegada de Netflix y todo eso? Eso es interesante porque se ve que es un tema ya muy presente dentro de la historia del cine. A propósito claro, una de las maneras de revivificar al cine sería a través de la performance, es decir, lo cual nos lleva al territorio de las artes visuales, artes plásticas, es decir, una intervención en directo sobre la película o las obras que se están proyectando. Pero esto, que efectivamente hoy lo pensamos desde los términos de las artes plásticas, sin embargo, y esta es una de las temporalidades que hemos olvidado, era absolutamente común hasta bien entrados los años 30, particularmente en Japón, que en cualquier sala, hubiese un narrador en las propias butacas, ¿no? Un explica que iba poniendo voces, cantando o recitando sobre aquellas imágenes que iban sucediendo en la pantalla, ¿no? Y la propia figura del benshi en el cine japonés es una figura súper, reverenciada, ¿no? O sea, que aquella dimensión de lo performático, cada sesión era, por tanto, diferente, precisamente porque si actuaba en vivo, había un explica, un narrador en la sala. Es algo que ahora, de alguna manera, lo retoman las artes plásticas, ¿no? Es decir, saquemos el cine de las salas oscuras, llevémoslo a un cubo blanco o a una galería, pero hagamos que el artista, el cineasta, intervenga. De alguna manera, esto ya ocurría, vamos a decir así, ¿no? Ya ocurría Sí, es como una reanudación de esta figura del explicador y que fue realmente importante, pero a la vez totalmente olvidada en las historias hasta un congreso en Brighton hace 40 años, pero durante 70 años no hubo mención de la figura del explicador en las salas y me parece que sí, hoy estamos muy sensibles, tenemos ¿cómo decir? La necesidad de reincorporar, de reanudar con el habla, con la dimensión oral del cine. Y hay muchos artistas que hacen lo que llamo películas performativas. No sé si es la buena mención, es que, pero de hablar así como un conferenciante, un orador, con algunos elementos visuales, sonidos, fragmentos de película, y de actualizar una película por venir así, y la conferencia se sustituye a la película misma. Es que es un performativo en su sentido clásico, ¿no? Es que cuando el enunciado provoca la cosa, hace realidad. Y eso pasa claro, en el campo del arte contemporáneo. Hay muchos artistas que trabajan con este tema de la película actualizada por el habla. Pero se ve también en el campo del arte, del cine, que la presencia del cineasta es muy importante. Lo veo en el campo del documental, por ejemplo. Cuando organizamos la salida de un documental es importante imaginar los invitados, cómo vamos a hacer los debates, toda esta dimensión. Y lo veo, por mi lado, lo veo en la curiosidad del público. A veces, cuando doy una conferencia donde explico un proyecto, la gente está mucho más interesada por el proyecto, el sueño de la película, que quizás por la película misma. Y
curiosamente yo tengo mucho más placer en explicar algo que hacerlo. Entonces me parece que hay como una dimensión especulativa del cine en este sentido. Y pasa lo mismo con los proyectos inacabados. Es lo mismo, es de ver la potencia me parece que es un modo de desarrollo de la temporalidad post-mortem. Distintas, sí, efectivamente, que no es lineal. Bueno, hay un aspecto importante de esas historias no contadas del cine, tiene que ver con las propias circunstancias políticas, ¿no? Muchas de las películas inacabadas o invisibles tienen que ver con procesos de censura. Compartimos ambos una afición, un gusto por el cine ruso y soviético, y nos vamos a hacer un pequeño desvío por ahí, si te parece. Tiene que ver con estas historias no contadas, ¿no? Hay muchas maneras de acercarse a lo inacabado, a la promesa del cine que no se cumplió, etc. Una de ellas, obviamente, tiene que ver con la imposición de la censura. En el año 86, cuando, derivado del proceso de apertura, etc., se constituyó la Unión de Cineastas, en la Unión Soviética, presidida por un joven cineasta llamado Elen Klimov. La comisión trabajó durante 4 años intentando desentrañar cuáles eran las películas, algunas de las cuales eran, de conocimiento general, que habían sido censuradas por el régimen soviético. Una de las características del régimen soviético de estos últimos 20 años, 30 años, es que se censuraban las películas a posteriori, una vez acabadas. No es que se censurasen, se ponían en la balda y no se proyectaban nunca. A diferencia de otros sistemas de censura, que a lo mejor incidían directamente sobre la copia, etcétera, que también era el caso, pero en el caso de la Unión Soviética, muchas películas que se prohibieron después de haberse acabado. El caso es que esta comisión, que esperaba encontrar, como digo, pues un puñado, las 20, 25 películas que eran de conocimiento general, o el run-run, vamos a decir así, general, localizó 250 películas en las estanterías. Desde Strongy Junosa, de Abraham Rom, del año 36, a Síndrome asténico, del 89, de Kira Muratova. Todas estas 250 películas, como pueden imaginar, es una historia no contada, una historia invisible del cine, lo que pudo haber sido el cine y no fue, y están ahí invisibles porque en una balda no las ve nadie, ¿verdad? En todo caso, entre esos filmes rescatados estaba una película que se llama Sayat-Nova, El color de la granada, de Sergei Parajanov, del año 69. Te paso la palabra. ¿Por qué es un buen ejemplo de película inacabada? Bueno, porque efectivamente los rushes, los brutos, los materiales que el propio Parajanov estuvo trabajando, etcétera, conforman posibilidades distintas de acercarse a esa película, ¿no? Cómo acercarse a películas que han sido censuradas, de las que a lo mejor existen versiones distintas o montajes distintos, intentando convencer al censor, y a lo mejor ninguna de esas versiones distintas es finalmente proyectada, ¿no? Sí, es un ejemplo muy interesante. Es que en 69 Sergei Parajanov hizo esta película, pero hubo muchos problemas con la censura. Los problemas, sobre todo, no son razones políticas en el sentido estricto, pero son de problemas estéticas, ¿no? Porque es una estética muy vanguardista y entonces no fue realmente censurado. Hubo una versión reducida de la película y una versión armeniana que ha conocido solamente una salida en Armenia. Entonces hay como una edición de Parajanov. Pero bueno, es que es difícil. Lo que pasó es que vemos que es como una película con lagunas, ¿no? Faltan cosas. Y hemos descubierto poco a poco, porque es toda la historia de los archivos, mucho material de la película. Lo que me parece realmente interesante, hay un historiador, Daniel Bird, quien trabaja sobre todo este material.
es que la película de Parajanov, no sé si alguien la ha visto en la sala, es una película maravillosa, pero bastante hermética. Es una película difícil a entender, excepto si, pero la he visto quizás 40 veces, es quizá ayuda un poco, es que, de hecho, no hay una línea narrativa en la película, cada plano es la película. Es que es como es en el texto de Ruiz, de Raúl Ruiz, del cineasta chileno Raúl Ruiz, las 6 funciones del plano, habla de una función del plano holística. Dice cuando el plano Congrega, contiene toda la contiene película. y es el caso del, porque es la vida de un poeta armeniano se dice, sí, Armenio. armenio, pero mezcla las temporalidades y a veces en lo mismo plano podemos ver el poeta niño y anciano. Es que hay como la superposición de las temporalidades. Entonces, lo que significa que cada plano es la película. Entonces, cuando se puede ver todo el material, no censurado, pero bueno, olvidado o rechazado durante la operación del montaje, es como el seguimiento de la película misma. Es una situación muy, muy extraña. Y Daniel Bird hizo varias instalaciones horizontales de la película con fragmentos, con todo el material bruto, de los brutos se dice. Sí, sí. ¿Sí? Y es muy interesante porque es como un porvenir instalación de la película. Es una película clásica en el sentido que tiene, bueno, no es una película larga, es de 1 hora y 10 minutos. Sí, 80 minutos. Pero de verla así es una experiencia interesante. Y para interrumpir un poco el flujo, podemos ver Sí, vemos un fragmento un fragmento del... Sayat Nova. A la vez. No puede ser performativo. No, soy el explicador. ¿Puedo hablar o no? ¿Sí? Sí. No, porque este fragmento es mudo. Es que, no, todas estas imágenes no pertenecen a la película. Entonces, es increíble porque las imágenes son muy, muy, muy bonitas. Y se puede pensar que es un problema de censura, porque hay desnudos y es la razón básica. Pero cuando se conoce esta película de Parajanov, es muy interesante porque hay un sistema de rimas visuales y un lenguaje de objetos. De hecho, hay como una serie de objetos y la película entera es la combinación, la combinatoria de todos los objetos. Entonces, cuando veo estas imágenes, puedo ubicarlas más o menos en el tejido de la película y tienen un sentido poético muy fuerte. Es una experiencia realmente inédita, porque generalmente cuando vemos el material de los crudos, es difícil de entender su posición dentro de la película. Esta imagen también, con el poeta niño, es una imagen que no está en la película, pero el objeto así se ve en la escena de los baños. Y
Vamos a ver otros fragmentos, pero hay sonidos, si puedo callarme. Enlaza con la sesión anterior. Es decir, todo eso que llamamos planos, tomas, mejor dicho, que en donde hay pequeñas variaciones, ¿no? Pero que en el caso de Parajanov, con su idea del plano como aquella posibilidad de que contenga cada plano toda la película concentrada de alguna manera, ¿no? Entonces, cada una de las variaciones de esos planos, que no van a entrar por motivos diversos en la copia final, son en sí mismo unos materiales de películas posibles, sí. Películas posibles que nunca veremos, ¿no? Claro, todas las películas, el caso de Parajanov, obviamente, es una eminencia en todos los sentidos por su propia idea del plano, pero estas variaciones, estos materiales inacabados, podríamos decir que están en todas las... Claro. Lo que es curioso es que la sensibilidad que tenemos hoy para apreciar o ver el trabajo del cineasta, ¿no? Porque hay como una libertad, porque se puede interpretar estos planos de distintas maneras, ¿no? Es que a la vez hay la belleza plástica de los planos,
pero se ve también todo el trabajo de aproximación del cineasta, ¿no? Para ajustar los gestos, para tener esta mecánica de precisión de la película. Entonces hay todo el proceso del trabajo con una forma muy abierta. Y lo veo con otros artistas o cineastas. Somos muy sensibles a esta posibilidad de ver una película posible. Y lo que tú sugieres, bueno, lo que mencionabas antes, es que claro, la única manera de acercarse a todas estas películas posibles ya no es en la dimensión lineal de una proyección, sino en la dimensión espacial, vamos a decir así, de una exposición, ¿no? Quizá el mejor lugar para acercarse a todas estas películas inacabadas, pues no es una sala oscura, ¿no? Sino que es ocupando, vamos a decir así, las paredes de un espacio expositivo, ¿no? La espacialidad, digamos así, del tiempo. Hay dos cosas, porque en el mismo sentido hay también la posibilidad de la performance. Por ejemplo, en la Cinémathèque française tienen el archivo de Germaine Dulac, que es una cineasta francesa, y hay una película que se llama Âme de Fou, almas de locura, no sé exactamente, almas locas, y tienen solamente algunos fragmentos de la película, no sé, 10 segundos. Tienen 6 fragmentos, tienen algunas fotos y el guión anotado. ¿Qué hacer con este material? Entonces, hay los conservadores que dan como una lectura del guión y cuando el momento se acerca del fragmento, se puede ver estos segundos que tienen de repente un papel, un relieve muy, muy fuerte. Es muy curioso. Así que tenemos una lectura del guión como actualización de una película posible. Y otra cosa es que es la razón por que cito Germaine Dulac, que es una cineasta que fue un poco olvidada también. Hay toda una dimensión política, porque es una manera de hablar si cambiamos la definición del cine, si decimos que una película inacabada, los fragmentos pueden ser una película, podemos escribir otra historia del cine y podemos escribir la historia de los países que no tienen una cinematografía industrial, que hicieron películas con collage o con performance, o el cine por otros medios. Y eso me parece una pista muy estimulante para escribir otra historia, una historia a veces contrafactual, pero sobre todo si cambias la definición del cine, esta famosa ontología, me parece que podemos escribir y descubrir otras películas. Nos hemos referido varias veces al famoso texto de André Bazin, ¿no?, sobre la ontología del cine. Él dice en ese texto, años 50, que el cine es embalsamamiento del tiempo, la fotografía y luego el cine sustrae al tiempo de su propia corrupción, la momificación del cambio. Claro, esto es de lo que estamos hablando es todo lo contrario. Es decir, el cine la capacidad del cine, vamos a decir así, no es la de la momificación del tiempo, que lo detiene y lo hace reproducible una y otra vez, sino todo, ¿no? La propia historia del cine es una historia de permanente mutación, constante mutación. Y el tiempo en el que estamos es precisamente una de esas fallas, o vamos a decir así, de transformaciones, ¿no? Quizás para cerrar el círculo, porque al principio hablo del post-mortem de estas películas. Hay otro texto de Bazin muy interesante, porque se ve que tenía la intuición un poco de este juego de repetición. Es un texto que se llama Mort tous les après-midi, muertos cada tarde o algo. Es una película sobre películas de corrida. Y define, dice que no se puede presentar la muerte al cine, que para él es la definición de la obscenidad, mostrar la muerte. Sí, que la muerte sea presente. Es muy curioso, porque habla en lo mismo tiempo de la repetición de la representación de la muerte. Y yo, con todas estas películas, de David Leitch o
Shyamalan, que son justamente películas, para Bazin la representación de la muerte es el fin de la representación. Y estamos del otro lado. Es que la representación empieza con la muerte. Y eso es realmente curioso. Entonces, supone, creo, un tiempo de metamorfosis. Claro. Sí, las películas, bueno, ese texto que escribiste hace casi 20 años, tomaba un poquito como excusa la abundancia de películas de muertos vivientes, ¿no? De zombies, vamos a decir así. Y eso te llevó a pensar que efectivamente el cine estaba viviendo después de su propia muerte. Lo curioso es que si ahora tuviéramos que estudiar qué películas están, digo, incluso este año y medio, ¿no? Teniendo un cierto éxito también de crítica y demás, la propia película Titán, que ha ganado en el Festival de Cannes, y bueno, otras, la propia Memoria de Pichapón Berasatakul, aquí, o Petros Flu de Kirill Serebrennikov. Todas ellas son películas que tratan sobre la transformación, ¿no? Sobre la mutación permanente, ¿no? De cómo la propia película va transformándose a sí misma durante el proceso. La propia, la última película de Leos Carax, por ejemplo, ¿no? Una película que se va transformando. Digo que a lo mejor es síntoma también de que estamos en ese tiempo de las mutaciones, vamos a decir así, ¿no? Así que para ir concluyendo, Eric, la propuesta, vamos a decir así, es pensar el cine desde otra temporalidad, ¿no? No desde la linealidad de esa evolución y perfeccionamiento técnico y casi biológico, ¿no? Sino volver a pensar de una manera casi circular, no sé si rizomática, volver a pensar todos los principios y las muertes que han acontecido en el cine, ¿no? Y pensarlo desde ahí, ¿no? Bueno, creo que tenemos, no sé si es el momento. Sí, es el momento. Para terminar, y si esta conversación puede desde luego extenderse al resto de los asistentes, será un gusto. Gracias, Eric. Gracias a ti. Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres, por las exposiciones tan interesantes. Yo vengo un poco más del mundo de la música y lo que acaban de hablar, bueno, y lo que ha hablado también Carmen, es todo muy relacionado entre las artes. ¿Puede quitar un poco la máscara? Si me deja. Estoy pensando, lo que acaban de hablar en el mundo del cine está pasando también en el mundo de la música. Y vemos esta necesidad, incluso dentro de la propia programación de música clásica, ¿no? La necesidad de fusionar esta idea de metamorfosis, fusionar diferentes estilos juntos, utilización de otros medios artísticos con visuales, medios visuales. Entonces esa cosa estamos en un momento muy de fusiones, ¿verdad? Carmen también lo podrá comentar. Y me parece que bueno, pues estamos en momentos muy, muy interesantes y efectivamente no hay que hablar de muerte, sino de una vida muy, muy, muy... vamos, estamos muy vivos con estas transformaciones, me parece a mí. Sí, lo puede comentar cualquiera de vosotros.
Bueno, yo misma por... gracias, es realmente muy interesante. Sí, ciertamente, mientras ellos hablaban, y yo he tomado muchísimas notas, estaba entusiasmada, estaba pensando en el hecho de que, por ejemplo, como sabemos todos, la música como tal no se planteó, digamos, a nivel, desde la teoría musicológica y demás, una muerte como tal, a pesar de las grandes transformaciones que supuso, ¿no?, el paso de la tonalidad a otras propuestas, ¿no?, como lo de decafonismo, lo que hemos escuchado, lo poquito que hemos escuchado de Satie y tantas otras, y cómo nos hemos acostumbrado, excepto en algunos ámbitos de las programaciones más tradicionales, a mezclar y a saber que, bueno, que las metamorfosis y los diferentes estilos y propuestas conviven. Pero yo pensaba particularmente en lo que ha supuesto, por ejemplo, en relación a la reflexión sobre la música en los últimos 20 años ya, la cuestión del arte sonoro y cómo el arte sonoro es esta especie de híbrido en el cual las artes visuales, el arte sonoro se presenta primero en las galerías, se realiza por artistas visuales y también por músicos, y toda esta, digamos, hibridación que ha hecho repensar y que sobre todo ha obligado a dejar de lado cualquier propuesta ontológica también respecto a lo que supone, ¿no?, la música. En este sentido, mientras ellos iban hablando, efectivamente pensaba en esta cuestión, a pesar de que la teorización de una muerte de la música no fue dada, como sí que ha sido explícito en el ámbito cinematográfico. Así que muchas gracias por la pregunta. Buenas tardes. Cuando han hablado de la exposición de fragmentos y de materiales del cine, me ha parecido entender que era la exposición física de los fragmentos, sin movimiento, ¿o no? No, es que puede ser. En este caso de la película de Sayat-Nova, fue una instalación con varias pantallas y la proyección de la película en un espacio con pantallas distintas, lo que permite al público proceder a su propio montaje, ¿no?, porque puede ver en lo mismo tiempo, de una manera simultánea, los fragmentos. Pero sí, es una proyección. Siempre hemos tenido muchas preguntas en estos, y hoy, además que se han sugerido tantísimas cosas, estamos aquí callados, no sé si porque estamos pensando o por dónde entrar, ¿no?, en este mundo fragmentario y de reconstrucción continua, ¿no?, que es el arte, que es el lenguaje. Y bueno, yo animaría a preguntar cosas, aunque nos puedan parecer un poco extrañas, pero yo me lanzaría. Es una invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los tres ponentes. Escuchándoos me venía, no sé por qué, cuando habéis citado la fragmentación en el cine, la fragmentación
y luego la repetición en música y tal, me saben a venir Cirlot, del mundo de las letras, las variaciones Browning, y las permutaciones en el tiempo y ese poema eterno, que es el mismo, ¿no? Desde el lado de las letras, ¿no? De la poesía, en este caso. Me venía eso, sin más, esa reflexión en el tiempo. Un tiempo que se permuta, pero que es siempre el mismo poema, ¿no? Muchos años de vida. Bueno, yo creo que por animaros a todos, yo creo que el tema este de la repetición, ¿no? Sea en el ámbito sonoro, musical, o en el ámbito discursivo, verbal, o en el ámbito cinematográfico, que ahí vosotros habéis puesto aquí unos ejemplos y ya comentaréis. Yo creo que es uno de los grandes temas realmente dentro de todo el siglo XX y lo que llevamos de XXI, ¿no? Quiero decir, si pensamos en los minimalismos, si pensamos en, yo qué sé, también en Deleuze, Guattari, ¿no? Las maneras en que se trabajan, ya primero desde Deleuze, diferencias y repeticiones, la manera en que nos hemos de alguna manera empeñado sobre la repetición, intentando arrancar a su vez aquellos pequeños detalles en los cuales nos vamos a colocar para recrear de nuevo el mundo. Vosotros hablabais, me ha gustado mucho la cantidad de veces que ha salido el término de lo posible, ¿no? de lo abierto, ¿no? Como si en esos pequeños deslizamientos de las repeticiones se nos abriera todo este mundo de posibilidades en estos tiempos tan fragmentados, pero al mismo tiempo tan ligados, ¿no? por esta repetición que nos permite habitar como si, ¿no? Como si una continuidad nos llevara, aunque sea una continuidad fragmentaria, ¿no? Es decir, creo que está muy bien puesto el ejemplo, ¿no? de lo discursivo y aún podríamos seguir conversando, ¿no? Si ponemos además sobre la mesa la puesta en crisis del propio lenguaje verbal anterior a estos momentos, ¿no? de la repetición extrema, ¿no? Como ha ocurrido en el resto de las manifestaciones, ¿no? Porque aunque cada uno tengamos, a mí no me gusta la palabra especialidad, pero digamos más orientados hacia una cosa o hacia la otra, todos estamos en este magma, ¿no? en el que compartimos una serie de problemáticas. O sea, muchísimas gracias. No sé si queréis. En el caso del cine, digamos, comercial, en el caso de la repetición en el cine comercial, no así quizá en otras manifestaciones con pretensiones o con conexiones más con las artes visuales, con las artes plásticas, la repetición era una necesidad de perfección. Es decir, que se revelaba dos tomas, también por una cuestión económica, ¿no? Y el valor que tienen hoy esas tomas es precisamente ver al cineasta, al creador, trabajando, ¿no? O sea, los procesos de perfeccionamiento, de búsqueda de la forma. Y esto es lo que hoy para nosotros tiene un valor, incluso estético, extraordinario, ¿no? O sea, esas tomas no se hacían porque se fuesen a montar dos. Al contrario, se elegía una, había un proceso de selección, pero a veces la repetición, muchas veces por cuestiones económicas, tenía que ser, ¿no? Había que mandar a revelar solamente una, dos tomas, tres tomas, ¿no? Y a lo mejor tomar fragmentos de tomas distintas. Es decir, esta idea de la unidad, de la obra como una pieza única, cerrada, the end, al final, ¿no? Esta idea de que la obra perfectamente acabada. La reflexión que planteábamos aquí era ver la repetición desde ese otro lugar, no como sustitutiva de lo que son las películas acabadas, sino como un valor estético extraordinario, ¿no? De ver el proceso de perfección, de búsqueda de la forma, ¿no?
Y junto a la repetición, que obviamente estaba condicionada por las cuestiones puramente técnicas o económicas y técnicas del cine, ¿no? Lo que sí ha traído lo digital es la posibilidad de no cortar nunca, es decir, de rodar, como decía, uno podría hacer una película que encajase como la funda de un colchón exactamente con nuestra vida, vamos a decir así. Podríamos duplicar, como el cuento de Borges, hacer un mapa que sea exactamente igual que el territorio que estaba cartografiando, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de no cortar nunca, vamos a decir así. O sea, la posibilidad del continuo, del rodaje digital continuo es posible, lo cual introduce una variable nueva, ¿no? Ya que ya no es la de la repetición, sino la de el seguimiento, la duplicación en el tiempo de una vida. Y esto está dando lugar a películas rodadas en el tiempo, ¿no? En donde uno puede ver el crecimiento, la maduración, el desarrollo a lo largo de toda la vida, ¿no? Se están rodando ahora películas que se terminarán, lo sé porque las tengo cerca, que se terminarán dentro de 10, 15 años. Con esa idea, con la idea de seguir rodando sistemáticamente, sin necesidad de grandes equipos, etcétera, con una herramienta como esta, simplemente, y que da la posibilidad de no cortar. Es todo lo contrario, es no repetir, es la linealidad absoluta, vamos a decir así, del tiempo de una vida, vamos a poner así. Y esto sí que es una posibilidad que, bueno, posibilita la herramienta digital, vamos a decir así. Que sea lo contrario, vamos a decir así, que no es la serialidad, ¿no? Sino que es la continuidad. Hola, ¿qué tal? No puedo por menos más que el pensar, ¿no?, sobre los diferentes montajes y los diferentes cambios de significado, ¿no? Me recuerda mucho a Cortázar con su libro, ¿no?, Rayuela, ¿no?, que los distintos capítulos, dependiendo de cómo lo leas, ¿no?, adquiere un nuevo significado, ¿no? Estaba muy interesante. Y lo que decíais también sobre los diferentes pasos que va dando el cine, ¿qué opináis de cuando ahora, ¿no?, se están aplicando tecnologías actuales en cines pasados, ¿no?, como el coloreo de películas, de documentales? Todo eso es un poco manipular, mejorar o echar a perder lo antiguo. Te dejo. Sí, no, bueno, es que es verdad que participa de una mirada. Sí, es que no, lo que pienso en la pregunta y sobre el tema de la repetición, lo que me parece es una referencia en Kierkegaard. He visto que me ha enviado un comentario sobre, sí, porque hay también a veces el problema de la traducción, ¿no? Porque hay un texto del filósofo Kierkegaard que fue durante mucho tiempo traducido en francés con la repetición, y ahora el nuevo título es la reprise, que es más la reanudación, ¿no? La reanudación. Aquí la edición que se tradujo, bueno, la que yo conozco, es la repetición también. No la reanudación. Pero cambia todo, porque hay una diferencia entre la repetición y la reanudación, porque realmente es que la repetición es la repetición de lo mismo, ¿no? Y es que la reanudación es la repetición explorando la potencia de lo que sucedió. Entonces cambia mucho, y me parece que el tiempo del cual hablamos es el tiempo de la reanudación. Entonces es también el tema, no sé, la colorización, por ejemplo, de las películas. No sé si participa de una repetición o a veces de una transformación o de una reanudación, porque a veces está muy bien hecho la colorización. Es que es un proceso muy interesante, que tiene una mala reputación en el campo de la historia del cine, ¿no?, porque cambia las obras.
pero no modifica nada porque tenemos siempre la posibilidad del original, es que no perdimos la película. Y cambiar la mirada me parece que poco a poco van a aparecer los estudios sobre este proceso. Pero me parece que hay que pensarlo dentro, hay todos estos procesos, la dialéctica entre repetición y reanudación me parece bastante relevante. Sí, por eso antes comentábamos la repetición con la diferencia, ¿no? Sí, claro. Es cierto. Aquí sí que se tradujo también como repetición y no ha habido esta modificación. Quizás porque en el término francés es más fácil. Porque, por un lado, la exposición de los brutos de la película de Parajanov es como una forma musical. Eso, sí, sí. Satiesque. Sí, yo exactamente, cuando veíamos estas imágenes, aparte de la rítmica de la propia gestualidad, ¿no? Y pensaba, yo no soy competente, para nada, me da mucha vergüenza respecto al cine, pero pensaba en lo poco que había leído de Eisenstein, por ejemplo, en los inicios, cuando comparaba el montaje cinematográfico con la forma musical, que era la forma musical del momento, ¿no? Y pensaba cómo esto, de alguna manera, podríamos decir, se reanuda, ¿no? en según qué momentos, ¿no? Y lo que es divertido es que Satie escribe con inmovilidades serias. Y los personajes, ¿no?, encarnan esta inmovilidad seria. ¿No? Que en nuestra traducción es grave, estas inmovilidades graves, ¿no? Con esta potencia, con esta profundidad, que ahí estaba la ironía. Sí, sí. Yo, si me permites, cuando has realizado la pregunta de la coloración y demás, pensaba que son preguntas que han pasado a veces, pero muy de puntillas, por la música, porque en la música siempre es así, quiero decir, en la música siempre hay interpretación. Quiero decir, la ontología como tal de la pieza, es decir, evidentemente hay algún escrito, claro que sí, estoy pensando en Ingarden, no que es la obra musical y demás, pero precisamente por el hecho de ser evanescente hasta que vinieron los sistemas de grabación y demás, la presentación es siempre una presentación renovada, ¿no? Una presentación en la cual se reanuda, ¿no?, la performance directamente, ¿no? Y cómo esto, de alguna manera, yo creo que si vamos hacia el desplazamiento de la cuestión ontológica o esencialista, precisamente por estas temporalidades complejas que nos atraviesan, ¿no? Antes hablábamos del fragmento, ¿no? Y quizás, yo no lo sé en el ámbito del cine, claro que no, pero quizás sí que, del mismo modo que en otros ámbitos, temas que habían sido marginales se han puesto sobre la mesa, está llegando el momento también para otras prácticas y otras teorías el que problema han sido centrales. me parece, escuchando, es que ¿dónde se ubica la partitura en el cine? Y si hay una partitura, estamos buscando la partitura. Es que es el guión, es la edición original, es el bruto, y estamos buscando así como si podemos encontrar un esquema o una partitura, un script. Durante todo el siglo XX, de alguna manera, esa unidad indiscutible de lo que era la pieza tenía que ver con el soporte fotoquímico, vamos a decir, ¿no? El soporte fotoquímico era ese ojo externo, la máquina que podía ver y que, insisto, sin la intervención de la mano del hombre, ¿no?, sin la intervención del ser humano, era capaz de registrar el mundo visible. Y eso tenía una cierta objetividad de verdad, vamos a decir así. Y esa, de alguna manera, tenía ese, digamos, el documento primero, ¿no?, fiable. Ahora ya, obviamente, eso pues
no nos podemos fiar, si nunca quizá deberíamos haberlo hecho, pero hoy no nos podemos fiar de las imágenes. Las imágenes son todas perfectamente construidas y además con una fiabilidad extraordinaria, aunque seguimos otorgando valor de verdad a muchas imágenes que vemos, ¿no? Como que cuando hablo de verdad me refiero a que esa realidad filmable existe fuera de la película, vamos a decir así. Ese rostro, ese personaje existe, ese actor existe. Bueno, ya la posibilidad de que un actor dé vida a muchos personajes sin necesidad de que los interprete realmente, pues es bastante sencilla, ¿no? Y sobre la posibilidad de intervenir en las obras, claro, depende quién de los yoes que nos conforman te responda, ¿no? Yo, en fin, creo que hay que vivir una cierta contradicción porque si no es imposible, ¿no? Si la respuesta es la del archivero, te diría, la del archivero y preservador, te diría que hay que conservar obviamente las copias y yo también te diría que efectivamente, ¿no? Ahora, la intervención sobre las obras, también con qué intención, habitualmente con intenciones comerciales, pues bueno, es sospechosa, ¿no? Pero mientras os escuchaba y hablando de Eisenstein, recordarás, Eric, un cortometraje de Rybczynski, cuando todavía se trabajaba en el vídeo, años 80, ¿no? Y que se llamaba Steps, y que era una intervención sobre la famosa secuencia de las escalinatas de Odessa de Acorazado Potemkin. Y la intervención era absolutamente, digamos, hoy la vemos técnicamente torpe, vamos a decir así, pero era interesante porque lo que hacía era incorporar a la secuencia de la escalinata de Odessa a un grupo de turistas que habían, digamos, contratado a un guía para que les guiase por ese monumento fílmico que era la secuencia de la escalinata de Odessa de Eisenstein. Es decir, se podía visitar, iban todos ataviados como turistas, hablaban inglés, iban con sus cámaras de fotos, y entonces iban escalón a escalón mientras sucedía la película, ascendiendo por la escalinata, fotografiando turísticamente esa película, ¿no? Claro, yo creo que es una metáfora también de, bueno, depende cómo, ¿no? Si vamos a convertir las obras fílmicas en objetos de turismo cultural, pues seguramente sospechoso. Yo creo que depende mucho de la intención, de la pretensión, ¿no? de trabajo, si es realmente una reanudación o una repetición, aunque se muestre como novedad, ¿no? Si simplemente es el fin de sacar un rédito económico a esas imágenes otra vez, explotar otra vez las imágenes, volver a obtener un éxito que pues ahí entraría yo en un terreno más de contradicción, la verdad. Buenas tardes, gracias por este momento en la conferencia. No, yo un poco de lo que estabais hablando antes, habéis hablado bastante referente al cine sobre el cambio, la mutación, la metamorfosis, etcétera. Y bueno, pues no sé, a mí me entra la curiosidad, como yo creo que a casi todos, mi pregunta sería para ir hacia dónde. En parte yo creo que ya se estaban comentando ya cosas, pero sí, mi pregunta sería, o mi curiosidad es saber si al cine, al teatro, a las artes en general les espera el mundo de la climatización, de la rentabilidad, del Netflix, pues no sé, de la anestesia un poco general. Sí, bueno, sin más, yo creo que esa es mi propuesta, o sea, mi propuesta no, mi reflexión, y mi pregunta es para saber, todos estos cambios es para saber hacia dónde se va. Yo creo que en parte has respondido algo tú antes, pero en el fondo, que también se ha hablado antes, en el fondo de todas las artes, si se va a vender el alma al diablo, si las artes van a ser independientes, autónomas, se van a decidir por sí mismas, no sé. Gracias. Qué difícil. Primero. Es una pregunta para ti, me parece. Empieza él. Yo no sabría por dónde empezar, la verdad. Me parece una pregunta muy interesante que en el fondo intentamos adivinar cuando pensamos sobre el pasado también. Me parece difícil. En el año 1895 había aproximadamente 40 minutos de película filmada en todo el mundo. En el año 2025 puede haber 100 billones de minutos
anuales de películas, digamos, imágenes en movimiento, ¿no? Es indiscutible que, desde luego, vamos hacia esta saturación, multiplicación de las imágenes en movimiento, llamémoslo cine o como quiera que se le llame, ¿no? Esto es un hecho, vamos, esto ya está aquí, eso sí que es. A partir de ahí, yo sinceramente no lo sé, no tengo una opinión muy formada sobre... Y eso que forma parte, dirijo una escuela de cine, supuestamente. Y es una pregunta que me resulta muy difícil responder todos los días, porque es una pregunta que me llega de una manera o de otra con personas que tienen 20, 25, 30 años menos que yo, ¿no? Así que no sé, sinceramente. Eric. No, es realmente difícil. Lo que veo es que fue para mí la lectura de Lev Manovich, que escribe el lenguaje de los nuevos medios, que es un teórico ruso, pero vive en Estados Unidos, y propone ver la historia de los medios quitando la idea del progreso, pero como una serie de morphings, más que como una serie de rupturas o de revoluciones. Entonces, esta idea de morphing a mí me parecía relevante para pensar estas mutaciones. Y cuando hablo, quizás con repetición de lo posible y de todo eso, me parece que todo este trabajo de explorar el tiempo, no pensar el tiempo como una serie de rupturas, pero como algo donde se puede caminar, pasear como una geografía, es también la posibilidad de reanudar con las utopías o de pensar lo posible. Y me parece algo abierto para pensar estas situaciones. No me parece una cosa cerrada que va a repetir lo mismo, porque en todos estos procesos de escribir una contrahistoria, escribir una historia contrafactual, pensar las bifurcaciones temporales, reanudar, es también una manera de jugar con el tiempo y también de negociar con los tres tiempos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Entonces lo veo como, no es que soy muy optimista, pero me parece que todo eso tiene una dimensión política muy activa. Lo veo así. Hay una cosa, a mí una cosa que sí me preocupa, digo, y ahora estoy pensando, vuelvo a pensar en la escuela, y es que hacer imágenes es sencillísimo hoy en día. En la escuela donde yo estudié, hacer imágenes era muy complicado. Quiero decir, coger una cámara de cine, yo todavía estudié cuando se rodaba con películas de cine, tú también trabajaste en la FEMI, y conseguir obtener una imagen era relativamente complicado, ¿no? Había que tener una destreza técnica, había que medir la luz, había que... En fin, todo esto, ¿no? Hoy hacer imágenes es tan sencillo, está tan naturalizada la capacidad de hacer imágenes, es tan inevitable hacerlas, aunque uno no quiera, acaba haciendo imágenes porque se le activa el teléfono, por qué sé yo, ¿no? Es como las imágenes le sobrevienen a uno, ¿no? Es como que no hay que hacer... Que hemos perdido completamente la idea de que las imágenes son todas artificio, ¿no? De que todas son forma, de que todas interviene un proceso mecánico o técnico o digital, ¿no? Entonces, a mí lo que sí quizá me parece importante es... Y sí me parece, trato de comunicar esto. Creo que devolver a las imágenes cierta clase de misterio o de dificultad, o alejarlas, más bien, ¿no? Sí me parece importante. No naturalizar el hecho de que las imágenes son inevitables. Hoy parece que lo son, pero entender que las imágenes son seres extraños, incluso diría seres peligrosos,
o entes peligrosos, no diré seres, y de que conviene remisterizarlos, no sé si resacralizarlas, pero sí por lo menos devolverles un cierto misterio y al territorio al que le corresponde, quiere decir, el territorio de las imágenes, que es el territorio incluso peligroso, ¿no? Las imágenes se han utilizado en muchas culturas como herramientas de evocación mágica, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente hoy, al menos en el mundo occidental, ha desaparecido toda esa dimensión imaginal, ¿no? Vamos a decir así. Y entonces no es tanto, quizá, qué va a pasar, que no va a depender de nosotros, sino seguramente de ingenieros que están trabajando en el diseño de nuevos productos, como de cómo constituir nuestra relación con las imágenes. Y ahí creo que es importante recuperar esta idea que nos ha antecedido, de la relación de nuestros ancestros, pero igual no tan lejanos, hablo de padres o abuelos, o la relación a veces tan mistérica con las imágenes. Creo que mantener esta memoria me parece importante, cualquier cosa que pase, quiero decir. Yo creo también un poco eso, pues no me voy a evadir de la cuestión, pero tampoco tengo respuesta, evidentemente, qué va a pasar, bueno, qué está pasando, ¿no? A mí, particularmente, intento no plantear, y era un poco lo que también había de trasfondo, lo que antes explicaba, el arte como si fuera algo, digamos, aislado, un poco lugar, si exageráramos diría Torre de Marfil o cualquier otro elemento del resto, ¿no? del contexto, ¿no? en el que se está, quiero decir, partiendo, por ejemplo, particularmente, ¿no? de la contemporaneidad y de esta línea que nos llevaba desde las vanguardias en relación con la vida, ¿no? de ser capaz, como se decía en los 60, ¿no? de plantear la vida como obra de arte. ¿Por qué no plantear la vida como obra de arte y no tanto hablar de las obras de arte, ¿no? La pregunta esta que Foucault, por ejemplo, planteaba, ¿no? en un debate. Me da a mí la impresión, y creo que en esto estamos coincidiendo acá, en que la cuestión tecnológica, el repensar la cuestión tecnológica en relación a la producción de estas tecnologías y en relación a cómo nos relacionamos, valga la redundancia, con sus productos y con la tecnología misma, vuelve a ser una exigencia, ¿no? Antes recordaba acá el texto de Benjamin, que ya es del 37, ¿no? La obra de arte en su reproductibilidad técnica, que es quizás un primer momento, ¿no? en el cual se nos dice qué pasa con la obra de arte cuando esta obra ya es reproducida técnicamente, ¿no? El primer momento, las artes visuales a las que apunta Benjamin, y pierde su aura. A partir de ahí sabemos lo que pasó. Nuestras relaciones con las prácticas artísticas, ya no obras solamente, sino las prácticas artísticas, es otra. Y las propuestas de los propios artistas también es otra, se ha transformado también. Por eso me parece que quizás, para entender un poco más e intentar responder a esta cuestión que es fundamental, porque en ella nos jugamos una parte de lo que somos, ¿no? Una gran parte de lo que somos, hay que volver a recordar, ¿no? Aquello que nos decía también McLuhan, ¿no? de cuando aparece una nueva tecnología, nos amplía, ¿no? Tenemos todo un campo ganado y muchas veces no nos damos cuenta de todo aquello que perdemos, ¿no? No para llorarlo, sino simplemente para no negligirlo, ¿no? Tú comentabas ahora, Carlos, lo de las imágenes, recordar el artificio. Y en el caso de lo sonoro, yo hago un trabajo, ahora que te oía,
paralelo, ¿no? A veces con los estudiantes, ¿no? Recordar que el sonido y la música se utiliza como tortura también. Recordar que es casi imposible entrar en un bar aquí en nuestras ciudades sin que nos asalten estas músicas que de pronto nos hacen tener 15 años y recordar una canción que vete a saber con quién estabas en ese momento, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de magma en el cual estamos bañados y que muchas veces nos hace ser conscientes de cómo escuchamos. Y eso es una acción política, efectivamente, tanto el tener este magma sonoro en el cual estamos bañados como el decidir, quizás hay que poner oído a toda esta dimensión en la cual, pues bueno, los sonidos y las imágenes son buenos y son peligrosos, siempre. Y la forma en que los tomemos es una responsabilidad propia. Quizás retomar esta cuestión también, ¿no?, de la responsabilidad, es decir, de qué tipo de respuesta tenemos que dar, quizás también ayude a replantear estas cuestiones que pasan por todos estos medios. Iba a señalar el móvil, pero lo llevo allá. Tengo aquí la libreta, o sea, tecnología anterior, ¿no?, por los medios, ¿no?, que usamos, ¿no? Igual que es posible de grabar sin fin, a la música le llegó más tarde, pero la facilidad de componer ahora con según qué programas, aunque todo salga igual, es también un hecho. O la facilidad que a veces nos da la impresión de tener cuando escribimos algo al ordenador, ¿no? Cambiar la página en blanco por el ordenador supone otro medio. Es decir, volver a repensar estos medios que tanto se han acelerado, o para los que tenemos una edad nos parece que se han acelerado, ¿no? Pero esto nos ayuda también creo, a contemporaneizar de verdad con el tiempo en el que estamos, ¿no? Y para ser un poco más, quizás, no dueños, pero paseantes más responsables en estos tiempos que transitamos, ¿no? O sea, un poco, no tengo respuesta, pero creo que quizás la respuesta la conseguimos entre todos también, colectivamente, ¿no? No sé si es una utopía. Un comentario simplemente. He dicho que las imágenes son peligrosas y no es un comentario negativo, entiéndaseme bien. Es decir, como unas imágenes te asoman a un abismo diferente, más allá incluso de lo visible. Quiero decir, creo que las películas para Janov son peligrosas en ese sentido, si uno quiere asomarse, no como no estoy hablando en un sentido negativo de peligrosas porque se maleducan a la juventud, no estoy hablando en esos términos, espero que se entienda bien, ¿no? Sino, en todo caso, y bueno, ya que estoy aquí puedo preguntar, supongo. No, porque en el caso de Eric, claro, yo sigo hablando de las imágenes de cine como engarzadas en una tradición de la historia de las imágenes, ¿no? Pero tú eres bastante crítico con eso también, ¿no? Que piensas más en el cine no tanto como una relación de imágenes, como de signos, y una tradición más de la escritura, ¿no? Me parece que, y ahí sí que hay una diferencia, a lo mejor, con lo que estaba diciendo yo, ¿no? No, es que con el cambio digital, de repente la imagen y la producción de un cálculo, y eso desplaza un poco el medio del cine hacia el ordenador, la máquina de cálculo, todos y también la historia de los códigos, ¿no? El código Morse, la escritura, el braille para los ciegos, todo eso. Es que de repente, si el cine se transforma en una escritura, es decir, con la
digitalización de la imagen, pertenece a otra línea genealógica, y esta línea es la historia, sí, de los códigos, y se puede trazar una genealogía entre todos los códigos y el cine, y hay muchas cosas. Estoy preparando algo sobre el píxel, y pienso, es una especulación un poco, pero me interesa mucho de la perforación. ¿Cuál es el papel de la perforación en el cine? Porque tiene efectivamente mucha relación con el ordenador, con las tarjetas perforadas, y se puede trazar así líneas distintas, y eso es realmente... Es otra línea genealógica, sí, es completamente distinta. Y se puede también interpretar las imágenes como textos, que fue la utopía de los años 70, del estructuralismo y todo eso, de la semiología, que ahora no tiene mucho éxito, pero es interesante si vemos la película como la producción de un cálculo, es otra historia, de nuevo. Pero es así, el digital es una escritura jeroglífica, o vamos a decir así, ¿no? Y es otra genealogía completamente distinta, es verdad. Ya está. Bueno, gracias a todos. Gracias.